al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Gracias al Señor Jesús por el suministro espiritual. Bienvenido, amado oyente, bienvenido, hermano Rafael. Gracias, hermana Jacqueline. Bienvenido, amado oyente. Disfrutemos del alimento diario. Serie Y será predicado este Evangelio del Reino. El tomo es El reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. El tema de la semana es El reino de Dios, la recreación, parte 1. Disfrutemos de Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Pero Dios. Amén. Pero Dios, que es rico. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia. Amén. Es rico en misericordia. Amén, amado oyente, nuestro Dios es rico en misericordia. Amén, verdad. Por su gran amor. Amén, por su gran amor con que nos amó. Amén, verdad, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos, Señor Verdad, Jesús. aún estando nosotros muertos en pecados. Verdad, aún estando muertos en pecados. Sí. Nos dio vida. Amén, nos dio vida. Aleluya, nos dio vida, amado oyente. Aunque estábamos muertos en nuestros pecados. Sí. Nos dio vida juntamente con Cristo. Amén, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén, por eso dice... Por gracia sois salvos. Amén, por gracia sois salvos, Amén. Señor Jesús. Amén, y juntamente con Él. Juntamente con Él, amado oyente, juntamente con Él. Amén, juntamente con Él nos resucitó. Aleluya, nos resucitó. Amén, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, Amén, y asimismo. amén, y asimismo nos hizo sentar. Amén, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Amén, nos hizo sentar en los lugares Amén. celestiales. Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Amén. Amén, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Amén. Oh Señor Sí. Jesús, ya no estamos muertos en pecados, Verdad. sino tenemos vida con Cristo. Amén. Y estamos en los lugares celestiales con Cristo Amén. Jesús. Aleluya. El día de hoy veremos la conversión de la esfera terrenal a la realidad del reino de los cielos. Hemos abordado el Evangelio de Mateo, que trata acerca de las cosas referentes al reino de los cielos. Frente a esto, necesitamos ver lo que Dios espera de nosotros. En el tercer capítulo, versículos 1 y 2, leemos: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El concepto convencional de arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados.
Eso significa, si vamos en una dirección equivocada, Dios quiere que nos volvamos hacia la dirección opuesta. Es decir, debemos dejar todo lo que es viejo atrás para hacer ese cambio. ¿Estamos dispuestos a hacer ese cambio? Señor Jesús, amado oyente, ¿está dispuesto a hacer ese cambio? Necesitamos reconsiderar cómo ha sido nuestro vivir en la iglesia, nuestro modo de vivir la vida cristiana, nuestra manera de servir a los hermanos. Es el momento de reconsiderar todo y arrepentirnos. Amén. No obstante, hay un nivel más profundo de arrepentimiento. Si solo damos una vuelta de 180 grados, seguiremos estando sobre el mismo plano, el plano de la creación. Ese plano fue corrompido, y aunque seamos muy religiosos, solo seremos como los fariseos y saduceos que fueron llamados generación de víboras. En ese caso, no seremos más que una generación de víboras, y seguiremos formando parte del hombre caído, de la humanidad caída. Aunque dejemos los pecados y empecemos a tener una vida devota y religiosa, aún así seguiremos viviendo en el plano terrenal. A pesar de que hayamos dejado los vicios y pecados, todavía podemos vivir la vida cristiana basados en el origen terrenal. Vivir así es vivir según el lado bueno del alma, es vivir por el Behemoth que está dentro de nosotros. Muchas veces no vemos eso y suponemos que estamos trabajando para Dios, viviendo para Él y haciendo su voluntad. Pero si no salimos de ese plano terrenal, no huiremos de la corrupción. Señor Jesús, en esta serie del alimento diario, Dios quiere operar una conversión diferente. No se trata apenas de la conversión de una vida pecaminosa a una vida religiosa. Cambiar de dirección no significa permanecer en el mismo plano, sino salir del plano de la tierra e ir al plano del cielo. Amén. Cuando eso ocurre, todo cambia. Escapamos de la esclavitud del pecado, Amén. de la esclavitud del Behemoth, de la vida del alma y de las cosas terrenas. Amén. Dios quiere llevarnos a la esfera del reino de los cielos. Sí, amén. Si por medio de esta palabra logramos hacer ese traslado, el Señor concluirá todo lo que Él desea en esta era. Amén. Es decir, traeremos la manifestación del reino de los cielos. Si hoy vivimos en la realidad del reino, haciendo esa conversión del plano terrenal al plano celestial, el Señor tendrá un camino para volver, y en ese momento traerá la manifestación del reino de los cielos. Amén. Quien hoy ya hizo esa conversión y vive en esa realidad, participará de la manifestación del reino de los cielos. Amén. Toda esa conversión al plano celestial ha fomentado y potenciado nuestras herramientas para la predicación del Evangelio. Los hermanos que trabajaban como colportores convencionales no se imaginaron que llegarían a ese nivel de colportaje hoy. Eso solo es posible porque hubo un traslado de plano. El colportaje convencional seguía operando en el plano terrenal, pero el colportaje dinámico ocurre en el plano celestial. Amén. Esa conexión ocurre por medio de la palabra profética. Amén. Primero debemos conectarnos con el Señor y enseguida salir para llevar a las personas a conectarse con Él. Ese cambio de plano cambia todo. Aleluya. Lo mismo ocurre con el Avanza Joven. ¿Por qué ocurren tantos milagros con jóvenes que son atraídos por la predicación del Evangelio y buscan ser útiles para Dios? Porque hubo un cambio del plano terrenal al celestial. Este es el secreto. Querido oyente, le animo a que cambie de plano en su vida particular, en su vivir como miembro de la iglesia,
y en su servicio al Señor. Si no cambiamos de plano, Behemoth nos enredará y nos esclavizará, haciéndonos inútiles para el propósito de Dios. Señor Jesús. Amado oyente, Dios quiere operar una conversión diferente. Amén. Señor Jesús, Él desea llevarnos a la esfera del reino de los cielos. Aleluya. Señor Jesús, si hoy vivimos en la realidad del reino, haciendo esa conversión del plano terrenal al plano celestial, el Señor tendrá un camino para volver. Amén. En ese momento traerá la manifestación del reino de los cielos. Oh Señor Jesús, queremos formar parte de la manifestación del reino de los cielos. Amén. Hagamos ese cambio. Señor nos quiere trasladar de esta esfera terrenal, donde Amén. estamos bajo esclavitud del pecado, del behemoth, de nuestra vida del alma, Sí. de las cosas terrenales. Quiere llevarnos a la esfera del reino de los cielos. Amén. Oh Señor Jesús, porque juntamente con Cristo nos ha resucitado. Amén. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús, volvamos nuestros corazones al Señor, que haya un arrepentimiento verdadero en nuestro vivir. Amén. Oh Señor Jesús, que podamos conectarnos con Cristo. Amén. Oh Señor Jesús, permanecer en los lugares celestiales y así también conectar a las personas con Cristo. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por su palabra. Amén. Oh Señor Jesús, que este día podamos disfrutar, rumiar las palabras del día de hoy. Y lo dejamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdadera conversión que Dios quiere hacer en su vida? Amado oyente, lo esperamos el día de mañana, con mucho más de disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.